Imagina que tu ciudad acaba de arder durante días. El humo todavía no se ha ido y en medio del desastre, un emperador toma una decisión casi absurda. No reconstruir simplemente lo que se perdió, sino levantar algo que nadie había intentado a esa escala. Una cúpula de más de 30 metros de ancho, elevándose más de 20 metros sobre el suelo, sin acero moderno, sin hormigón armado, sin grúas industriales, sin software de ingeniería. Luego esa cúpula colapsa en parte. Y aún así, la historia real de Santa Sofía se vuelve todavía más increíble después de la caída. Porque los hombres que la reconstruyeron la hicieron más fuerte sin disponer de la ciencia moderna para explicar del todo por qué había fallado. Y esa corrección sigue en pie hasta hoy. Pero para entender por qué Santa Sofía parece casi imposible incluso en la actualidad, hay que volver al principio. Constantinopla, año 192. La ciudad no huele a incienso ni a mercado, huele a ceniza. Los disturbios de Nika han dejado barrios enteros destruidos, edificios incendiados y una capital imperial traumatizada. En ese incendio desaparece también la gran iglesia de la Santa Sabiduría. No era la primera iglesia en ese lugar y tampoco sería la última. Pero esta vez el emperador Justiniano no quiere una copia, quiere una declaración. Quiere un edificio que convierta el poder del imperio y la gloria religiosa en piedra visible. Y aquí empieza una de las apuestas más extraordinarias de la arquitectura. Justiniano no encarga el proyecto solamente a constructores tradicionales. Confía la obra a Antemio de Tralles y a Isidoro de Mileto, hombres profundamente formados en geometría, mecánica y teoría matemática. Eso ya nos dice algo fundamental. Lo que estaba a punto de nacer no era solo un templo, era un problema estructural radical. La ambición era enorme. Justiniano quería un espacio inmenso y abierto, dominado por una sola gran cúpula, sin que un bosque de columnas interrumpiera la visión. Quería que la gente entrara y sintiera que el cielo descendía sobre ellos. El problema es que una cúpula no solo pesa hacia abajo, también empuja hacia afuera. Esa fuerza lateral es la que rompe muros, abre grietas y convierte un diseño hermoso en una ruina. Cuanto más baja y más plana es la cúpula, más agresivo suele ser ese empuje horizontal en su base. Si no controlas ese impulso, tarde o temprano la estructura paga el precio. La solución de Santa Sofía fue una obra maestra de inteligencia espacial. Los diseñadores concentraron las principales cargas en 4 enormes pilares. Entre ellos utilizaron un recurso que cambiaría la historia de la arquitectura: las pechinas. Gracias a esas superficies curvas de transición, una cúpula redonda podía apoyarse sobre una base cuadrada. Parece un detalle técnico, pero en realidad es el momento en que la geometría salva el edificio. Es el puente entre una forma que parece imposible y una estructura que puede sostenerse. Sin embargo, la genialidad de Santa Sofía no está solo en cómo carga el peso, sino en cómo engaña al ojo. Cuando uno entra, no siente que la cúpula aplasta el edificio con masa bruta. Siente lo contrario, parece flotar. Un cronista de la época, Procopio, escribió que daba la impresión de estar suspendida del cielo por una cadena de oro. Y esa sensación no era casualidad. En la base de la cúpula se abrieron 40 ventanas. La luz entra por debajo del borde curvo, borra visualmente parte de la transición estructural y hace que la cúpula parezca desprendida de la materia. El edificio no solo fue diseñado para sostener una enorme carga, fue diseñado para parecer milagroso. Pero la belleza no siempre significa estabilidad, y aquí es donde la historia se vuelve más poderosa. Santa Sofía se levantó entre 4.900 de 4.96, una velocidad asombrosa para una obra de semejante tamaño. Algunas tradiciones posteriores hablan de unos 10.000 trabajadores repartidos entre maestros, artesanos, obreros y equipos especializados. Más allá del número exacto, lo importante es entender la escala del esfuerzo. Había que traer columnas, mármoles y materiales desde distintas regiones del imperio. Había que transportar, descargar, elevar y ajustar piezas enormes con una precisión brutal, no con motores, no con brazos hidráulicos, sino con andamios de madera, poleas, cabestrantes, cuerdas, rampas, animales y fuerza humana. Y aquí conviene corregir una idea moderna muy repetida. Decir que la construyeron sin máquinas no significa que trabajaran de forma primitiva o improvisada. Tenían tecnología. Lo que no tenían era tecnología industrial. Utilizaban sistemas mecánicos ingeniosos basados en palancas, poleas, grúas de madera y organización de obra. La diferencia es que cada elevación era más lenta, más peligrosa
y mucho menos perdonable que hoy. Un pequeño error no se corregía pulsando un botón, se corregía con tiempo, riesgo y experiencia, y a veces ni siquiera se veía al instante. A veces quedaba escondido dentro del edificio, esperando años antes de convertirse en una grieta real. Cuando Santa Sofía fue inaugurada, debió de parecer una victoria total. Justiniano, según la tradición, proclamó que había superado a Salomón. Vista desde abajo, con su inmenso espacio bañado de luz, la frase parecía justificable. Pero la estructura todavía no había pasado su examen más duro. En poco más de 2 décadas después, una combinación de tensiones estructurales y terremotos terminó provocando el colapso parcial de la gran cúpula. Y aquí está el punto donde esta historia podría haberse convertido en una advertencia sobre la arrogancia de construir demasiado grande, demasiado rápido y demasiado pronto. Pero ocurre lo contrario. El fracaso no destruye la idea, la perfecciona. La reconstrucción quedó a cargo de Isidoro el Joven, sobrino del arquitecto original. Y su decisión más importante fue cambiar la forma de la cúpula. No la reconstruyó simplemente igual, la elevó. La hizo más alta, más pronunciada, menos plana. Parece un ajuste menor, pero estructuralmente fue enorme. Una cúpula más baja concentra más empuje lateral en la base. Una cúpula más elevada dirige una mayor parte de la carga hacia abajo, en compresión, y reduce ese impulso horizontal que amenaza con separar los apoyos. En otras palabras, la nueva cúpula no solo reemplazó a la anterior, corrigió su problema principal. Y eso es precisamente lo fascinante. Isidoro el Joven no tenía simulaciones sísmicas, no tenía análisis por ordenador, no tenía laboratorios de materiales modernos. Lo que tenía era geometría, observación, intuición estructural y la evidencia brutal del derrumbe. Vio lo que había fallado y modificó exactamente la variable que más importaba. Esa clase de inteligencia no es un mito romántico, es ingeniería sin software, pero ingeniería al fin. Sin embargo, la forma de la cúpula no explica por sí sola por qué Santa Sofía resistió tanto tiempo. Cuando los investigadores modernos estudiaron su comportamiento frente a terremotos, también encontraron una pista decisiva en algo mucho menos visible: el mortero. Los constructores bizantinos utilizaron mezclas de cal con ladrillo triturado que desarrollaron propiedades extraordinarias. Estudios sobre esos morteros han mostrado una microestructura capaz de absorber energía y resistir esfuerzos y deformaciones continuas sin fracturarse con facilidad. Eso cambia por completo la manera de entender el edificio. No estamos ante una masa rígida y torpe. Estamos ante una estructura histórica con cierta capacidad de disipar energía. Y aquí aparece una idea poderosa. Santa Sofía no sobrevivió porque fuera una roca inmóvil. Sobrevivió porque combinó resistencia con flexibilidad controlada. Porque su geometría distribuía mejor las cargas, porque sus materiales no respondían de manera completamente frágil, porque las generaciones posteriores reforzaron, repararon y mantuvieron lo que recibieron. Después de la conquista otomana de 1453, el edificio siguió vivo, adaptado, sostenido y reforzado. Las grandes obras rara vez sobreviven solo gracias a sus creadores originales. Sobreviven porque otras generaciones deciden que todavía importan. Cuando hoy miras hacia arriba bajo esa cúpula, no estás viendo solamente una reliquia hermosa. Estás viendo una corrección histórica convertida en monumento. Estás viendo un edificio nacido de una ciudad incendiada, ejecutado a una velocidad casi imposible, probado por terremotos, herido por su propia ambición y salvado por una mejora inteligente. Y eso lo hace más impresionante que muchos proyectos modernos, porque aquí no había margen para esconder errores detrás de tecnología automática. Aquí cada decisión pesaba de verdad. Tal vez por eso Santa Sofía sigue teniendo una fuerza emocional tan rara. No impresiona solo por su tamaño. Impresiona porque concentra casi todas las grandes tensiones de la historia humana. Fe, poder, riesgo, fracaso, aprendizaje, continuidad. Es un edificio que quiso tocar el cielo y por un momento pagó el precio de intentarlo. Pero en lugar de convertirse en ruina definitiva, se convirtió en una lección de cómo una civilización puede aprender del colapso. Y ese quizás sea el verdadero secreto de Santa Sofía. No que sus constructores fueran magos, no que supieran todo, sino que supieron lo suficiente como para intentar lo imposible y fueron lo bastante inteligentes como para corregirse cuando la realidad les respondió con un derrumbe. Ahí es donde esta historia supera la simple admiración arquitectónica y entra en algo más profundo. Habla de seres humanos enfrentándose a un problema gigantesco sin garantías,
sin máquinas modernas y sin la certeza de que el resultado sobreviviría siquiera a su propia generación. Si lo piensas así, Santa Sofía no es famosa a pesar de haber colapsado una vez. Es famosa, en parte, porque colapsó y volvió más inteligente. Su grandeza no está solo en la primera construcción, sino en la segunda oportunidad. En la capacidad de observar el desastre, entenderlo mejor y responder con una solución superior. Eso es lo que seguimos admirando casi 1500 años después. Por eso, cuando alguien pregunta cómo pudieron construir Santa Sofía sin máquinas modernas, quizá la respuesta más honesta sea esta. No la levantaron solo con fuerza. La levantaron con geometría, organización, materiales extraordinarios, memoria del fracaso y una valentía técnica que hoy todavía cuesta dimensionar. Lo increíble no es solamente que la construyeran, lo increíble es que, después de caer, supieran exactamente cómo hacerla más difícil de vencer. Y desde entonces, esa cúpula sigue ahí arriba, recordándonos que algunas de las ideas más brillantes de la historia nacieron no de la perfección, sino de la corrección.